recibe ofertas el América por Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres. En momentos iremos con nuestro compañero César Caballero para tener más información al respecto. Brian iría al Ajax y Sebastián Cáceres al Celta de Vigo. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Super Picante. Yo soy Álvaro Morales, Dionisio Estrada, Ricardo Peláez, Sergio Alejandro Dave Walter y el profesor Mario Carrillo. Bienvenidos y muy buenas noches tengan todos ustedes. El América siempre ha sabido, desde que llegó Brian, procedente de Los Ángeles FC, que se podría ir en cualquier momento. Hoy por hoy, Brian Rodríguez tiene a uno de los, nos podrá caer bien o mal, pero como representante tiene a uno de los mejores representantes, que le ha estado buscando mejoras constantemente. Eso puede hacer enojar a los aficionados, puede hacer enojar a los directivos, que tienen que saber cómo blindarse y qué estrategias contractuales tener al respecto. Pero no podemos negar que Brian tiene un agente, un elemento transaccional importantísimo que, aunque lo hemos calificado de barra brava, lo ha movido y movido y movido y tratado de mover y mover y mover y mover. El América se ha protegido y lo ha hecho muy bien Santiago Baños. Siempre lo ha sabido. Tan es así que una de las posiciones que más ha contratado, esté Brian o no, y en este caso ha sido precisamente volantes extremos que jueguen por izquierda o que pueden ocupar las dos bandas. En el caso de Cáceres con Almada prácticamente está borrado. No es de los constantes, Tengo el número de partidos, ahí está. Constante, por supuesto, es Juárez. Vea nada más el número de partidos del Shocker, vea nada más lo que puede hacer otros. Pero bueno, Cáceres es uno con América, un tipo titubeante que ha cometido una serie de errores tremendos y que le han costado a la América. Con América es uno. Y con Uruguay es otro, un tremendo defensor central. Con su selección, él se luce. Con el América tengo una lista documentada, como hago, porque tengo archivo, de que con América ha cometido errores tremendos y garrafales. El América sin Cáceres no pasa nada. El América sin Brian, aunque se ha protegido trayendo jugadores que han funcionado, claro que sufre una baja de peso. Es quizá, y debatiblemente, Brian Rodríguez, el mejor jugador actualmente de la Liga MX. César Caballero está con nosotros, se une a esta edición de Fútbol Picante. César, a ver, vamos por partes. ¿Qué es lo de Brian Rodríguez? ¿Es cierto lo del Ajax o no es cierto lo del Ajax? Saludos. Hola hermano, ¿cómo estás? Saludos para todos en la mesa de Fútbol Picante. Es cierto el interés del Ajax y es tan cierto que ya hay una oferta en la mesa de la directiva del América para hacerse de los servicios del extremo izquierdo uruguayo. Lo que he podido investigar en estas últimas horas es que es una oferta de aproximadamente 12 millones de dólares, ya incluidas las variables. Es una oferta que por supuesto ven con muy buenos ojos al interior de Grupo Yamani y de las Águilas del América, porque económicamente es una inyección importante para el consorcio. ¿Qué es lo que sucede ahora? Se está analizando la propuesta. Por supuesto, se hablará con Brian Rodríguez para saber cuál es su deseo. Es una realidad que el Rayito ha querido volver al fútbol europeo desde que tuvo un paso por la Fiorentina, así que el Ajax ha puesto ya una oferta de 12 millones de dólares para llevarse a Brian Rodríguez. Son horas cruciales para definir el futuro de este futbolista que, cuando sabemos está dentro del terreno de juego, pues muchas veces marca diferencia a favor del cuadro azul crema, así que será una decisión brava la que tiene por delante la directiva y por supuesto también el cuerpo técnico de Guillermo Almada, porque sería renunciar a uno de sus elementos más importantes. Pero el cañonazo es fuerte, 12 millones de dólares es muy buena cifra para el fútbol mexicano. Además, también hay que destacar la buena relación que existe entre la directiva del América y la directiva del Ajax, que en algunas otras ocasiones ya han tenido negociaciones. Recordamos en 2022 cuando este equipo de Países Bajos se lleva a Jorge Sánchez. En el caso de Cáceres, que no ha jugado en 2 de los últimos 5 partidos, ¿qué hay al respecto?
Bien, en el caso de Sebastián Cáceres, la oferta vendría del Celta de Vigo. Este equipo ya ha buscado a Sebastián Cáceres en mercados anteriores. No ha podido ponerse de acuerdo en las cifras con el conjunto americanista y por esta razón todavía se mantiene con las Águilas el defensor central uruguayo. Pero como tú lo dijiste, cuando Cáceres juega con la selección charrúa, realmente da grandes exhibiciones y eso, por supuesto, lo proyecta y lo pone en un aparador a nivel mundial. El Celta de Vigo ha puesto también una oferta en la mesa. Todavía no tenemos las cifras de esta propuesta, pero también es bastante jugosa en lo económico, así que podría darse también la salida de Sebastián Cáceres en los próximos días. Es Celta de Vigo, es la Liga Española la que está buscando al central uruguayo. Pareciera que en este momento quizás, y me atrevo a poner el quizás, Cáceres podría lucir como un poco más prescindible para el conjunto azul crema, pero no deja de ser uno de los elementos de jerarquía en la plantilla del América. ¿Es una oferta directa del Ajax o es un trabajo de parte de su representante? La información que yo tengo es una oferta directa del Ajax, obviamente exactamente, obviamente también con el trabajo del representante que está ahí al pendiente, porque es un tipo que está realmente bien colocado y que es bien conocido en muchas ligas, así que por supuesto también tiene que ver el trabajo de Edgardo Lasalvia, pero es una oferta directamente del Ajax. Es una oferta que me parece no había traído al América en bastante tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? Brian Rodríguez, cada mercado de pases suena que se va a ir, suena que tal equipo de Brasil, de Europa, de la MLS está interesado, pero me parece que no habían traído una oferta de esta magnitud para hacerse de los servicios de Brian Rodríguez. Por eso te digo que en el grupo Yamani lo ven con muy buenos ojos la cifra que han puesto en la mesa y eso aumenta la posibilidad de que tomen la propuesta y que Brian Rodríguez sí termine saliendo del equipo, además de que ya tienen también a Oscar Perea por esa posición. Así que me parece que hoy la oferta que ha puesto el Ajax es realmente importante, es una oferta que sí ha movido al conjunto americanista y que sí realmente los pone a plantearse si es momento de dejar salir a Brian Rodríguez. En el caso de Cáceres, ¿pesaría su ausencia, César? ¿Con quién pudieran ocupar ahí? Cáceres, que no fue tomado en cuenta para el partido contra Portland, Cáceres, que no fue tomado en cuenta para el partido contra Atlético de San Luis, Cáceres, que como decía, no jugó en 2 de los últimos 5 partidos. Sí, en el caso de Sebastián Cáceres, bueno, pues hay otros elementos ahí que podrían suplirlo, el Shocker Vázquez, Ramón Juárez, el mismo Israel Reyes y otros elementos que ya tiene ahí disponibles en este momento Guillermo Almada. Me parece que si Cáceres se va, quizás no sea tan complicado el poder suplirlo. Me parece que ya hay elementos dentro de la plantilla que te pueden ayudar a dar ese paso. Ahora, ¿qué sucede también? Que el mercado de pases en el fútbol mexicano cierra el próximo 11 de septiembre, es decir, ya no te quedan tantos días para salir a buscar los reemplazos de este par de jugadores y también será complicado encontrar a futbolistas de esta jerarquía. Ambos seleccionados por Uruguay, ambos estuvieron en la pasada Copa del Mundo. Eso es quizás lo que podría poner a dudar tanto a la directiva del América como al cuerpo técnico, el darle salida a Brian Rodríguez y también a Sebastián Cáceres. Estas ofertas llegan ya bastante tarde en el mercado de pases. Me parece que si faltara por lo menos un mes no habría tanto problema, habría margen de maniobra, pero hoy el América tiene el tiempo bastante reducido. Sin embargo, las dos ofertas están siendo consideradas con mayor atención todavía, la de los 12 millones de dólares que ha puesto el Ajax por Brian Rodríguez, pero también el tema de Sebastián Cáceres camina bien. Vamos a ver si se termina por concretar. Hay que decir una cosa, Sebastián Cáceres también ya ha tenido este seguimiento del Celta de Vigo desde hace varios mercados de fichajes, entonces es probable que se pueda dar esta situación porque también el jugador siente que está en el momento exacto para cumplir el sueño europeo y marcharse al viejo continente. Perfecto, César Caballero, nuestro compañero con la información de las Águilas del América. ¿Estás más tranquilo, Dionisio Estrada, de que no fue la oferta es directa y no es el representante el que lo está buscando? Porque pero si el que estaba hablando el representante y alabándolo, que aunque te caía mal. Ya ves, no estás tranquilo. Buenas noches no estás para tranquilo. todos. Entonces eras tú. Entonces no estás que tranquilo. nos gustara y no nos gustara. No, lo que pasa es que, a ver, la parte que dice César al final, sí al América lo dejas con poca cuestión de maniobra. Ahora, Cáceres, Cáceres es el titular que Almada va a terminar utilizando si se queda. ¿Por qué? Los primeros partidos no estuvo y hasta aquí discutimos que cómo era posible que lo dejara, ni siquiera lo convocara a la banca, cuando otros jugadores que habían jugado el Mundial estaban jugando ya con sus equipos. Los 2 primeros partidos no lo juega,
justamente por lo mismo les dio descanso a él, a Reyes. Pero no es lo mismo Cáceres que Bryan, Y al propio Bryan. No, pero es que tú dices, Cáceres ya ni titular es. Jugó de titular con Santos, jugó de titular con Juárez, no jugó de titular en medio cuando estuvo el partido de San Luis. Jugó en 2 de los últimos 3 partidos. Porque fue a, ¿cómo se llama? Porque puso prácticamente a mucha gente suplente y en los 2 partidos de la Leagues Cup, primero no estuvo disponible para darle ese acondicionamiento. No tiene la misma cantidad de partidos de Juárez. Y los últimos 2 los jugó contra el Austin y los jugó contra el Columbus. Juárez sí lo veo titular. Contra Columbus. A ver, ahora, pero enfoquémonos en el caso de Bryan. Que tu que mala es el leche importante. contra Cáceres, quieras decir perdón si te que no lastimé. es local, perdón, que no es ¿Visitante? No, que no es titular, es otra cosa. Sí, y por supuesto, hoy los 2 mejores jugadores que tiene América son Bryan Rodríguez y Violante. Rodolfo Cota. Y después viene volante atrás. Violante, Bryan y Cota. No, Sí. no, Bryan, Cota y después, no- si quieres, Violante. O sea, Violante lo que ha hecho este torneo es la tiene de estrella de Liga MX. ¿Pierde el América algún favoritismo si no está Bryan Rodríguez? Claro. ¿Sí? Si se va Bryan, Ajá. se desploma el América. ¿Se desploma el América? Se desploma el América. Ok. Bryan, Porque Perea ha resultado bueno, ¿eh? ninguno es como Bryan. Bryan Violante tiene mayor participación en generación. Bryan Digo, por es otro lado, ¿no? Bryan es el jugador de campo más importante del América. El otro es Cota. Pero Bryan, solo en agosto. ¿Este torneo? Sí. Ok. Bryan, solo en agosto. Ok. 4 goles, 3 asistencias. 4 goles, 3 Sí, asistencias. sí. En 7 juegos jugados. Y todavía no acaba agosto. Bryan, claro. Bryan es la ofensiva del América. Y Violante. Y Violante que va a ir a la banca cuando vuelva a Cendejas. Pero el más importante es Bryan. El más importante es Bryan. Tienen ¿Sí números, o no? tienen números muy similares. Hay No, algunos muy que están similares haciendo nada caras, más. sí. El desequilibrio de Bryan, Ok, tú dices que el atrevimiento de Bryan, se cae el América. se desploma el ataque del ¿Y América. por qué Perea sí ha reaccionado bien? Caballo, ninguno es Bryan. No. Nada más te hice una pregunta. ¿Por qué Perea sí ha reaccionado bien? Que es reaccionar bien. ¿Para qué estándares? Entrar y hacer goles. Comparado Sí, con ¿y San después qué ha Maximán, pasado? Sí. ¿Comparado Sí, con generando. quién? Sí. Comparado con Bryan, ninguno es Bryan. Pues lo meten el otro día y hace gol, perdón. 4 goles, 3 asistencias. Bryan es indispensable. en ¿Difieres o concuerdas, Ricardo? Si se va Bryan, ¿América ya no es favorito al título? No más Bryan, si se va Cáceres también. Cáceres es un jugador muy rápido, fuerte. Son seleccionados uruguayos, que no se nos olvide. muchos errores. En esa posición de Bryan, desde el Cabecita, Quiñones, ahora Bryan, han tenido grandes jugadores, desequilibrio, asistencias, goles. Cáceres es un peligro para combinados. América, siempre Para mí, estos 2 jugadores son claves. ¿Por qué? Porque lo que ha venido a hacer Almada es crear una columna vertebral con Cota, con Cáceres, con Veiga, De hecho, la con creó con Perea, Juárez. con Henry, con todos los que tiene, Borja incluso, que ya llegó. Y después, jóvenes, ha puesto 10, 11 jóvenes a jugar, les ha dado regularidad. Para mí está basado todo en una columna vertebral con jugadores de experiencia seleccionados, muchos de ellos, falta Cendejas por supuesto, pero también el trabajo de los jóvenes. Son 2 piezas claves y yo coincido con Sergio Dip. Quizá el mejor momento de Bryan es este. Ha hecho goles en los últimos partidos impresionantes, encarando y quitándose adversarios y definiendo. Es un grandísimo jugador y seguramente pues va a venir este cañonazo y no lo van a dejar Por pasar. 12 millones no lo dejan pasar. No lo van a dejar pasar. Sobre todo porque están ávidos de dinero, no solamente en el América, en el grupo que maneja el América y que maneja el Estadio Azteca, ¿no? Entonces están ávidos de que entre cualquier cantidad Pero de se dinero. debilita mucho con la salida de estos Claro, en eso estamos de acuerdo. Hoy América no sería superlíder sin Bryan. Perdóname. No sería Perdóname. superlíder sin Bryan. Hoy el América es Bryan. ¿Bryan empezó los Cota, partidos? Bryan. ¿Bryan empezó los Bryan, partidos? Cota y 9 más. ¿Empezó los Titular torneos? o Ok. suplente siempre aparece. Bryan y Cota y Bryan no 9 empe- más. Bryan Hoy el no- América es Bryan, Cota y Bryan 9 no más. empezó los partidos y América ganaba. Profesor Mario Carrillo. Levanta la mano porque no me tomas en cuenta. ¿Me vas a preguntar cuándo? ¿Mañana me vas a preguntar? Dale. ¿O ahorita me vas a Todo preguntar? tuyo, Mario. ¿Por qué no ¿Vas a tomas en preguntar? cuenta a Mario? Bueno, te iba a decir algo. Uno de los mejores entrenadores, Michel González, está en el Ajax. El arquero están reforzando, trajeron a Ter Stegen. Sí. Es decir, Mika Götze es un belga que andaba volando en el Ajax. Abdullah Wassane, tiene 18 años, es el extremo izquierdo, que juega bastante bien. Nosotros tenemos uno de 18 años también. Lo que te quiero decir es que tiene un gran futuro. Están armando un nuevo Ajax, es una gran oportunidad.
Yo sí creo que le tienen que poner un poquito más. Porque ¿Un poco más de lana? Sí, están No es muy buscando poco el a Ajax otro para extremo. Bryan, que ya estuvo Están en Europa. ofreciendo 20, 25. ¿Y por qué 12 por Bryan? Yo creo que es un gran jugador, tremendo jugador. Es el mejor que tiene el América. Mejoró muchísimo en el actualmente. América, Y se tiene que ir al Ajax porque el Ajax quiere regresar. Por eso contrata a Michel González. Quiere regresar al Ajax Profesor, anterior. ¿no es muy poco el Ajax para él? Que ya estuvo en Europa. Yo creo Que sí. que te estás emocionando, pero espérate. Perdona. El Ajax es poco, por favor. Pero yo no, pero No. Sí, es nada más responda sí o no. No, es el poco. Ajax es no uno de los poco. mejores equipos del mundo. Ok. Que estuvo en un nivel muy alto, vendió jugadores por vender, estaba Anthony, ¿te acuerdas? Ajá. Vendieron a Edson Álvarez, que era el dueño de esa posición en ese tiempo. Bueno, pues ahora el Ajax ya vendió a Mika Götze, tiene a un volante por derecha, Berghuis, tiene un centro delantero que está habilitando a un volante, tiene un chavo de 18 años, es decir, le urge. Pero si Bryan. tú fuera Almada, ¿le dirías a la directiva No, luz verde para que se vaya o otra no? vez. Calma, tranquilo. No, es que Te me- estoy diciendo que el Ajax es una gran Mira, oportunidad se para queja de Bryan. que no Por le, eso, se queja de que no le quiere preguntamos. Y trascender, cuando se no le tiene que preguntamos, ir. no le gusta. Se tiene que ir por él. No, pero si tú fueras Almada, ¿estarías de acuerdo o Si yo no? fuera Almada, no, no lo suelto. Pero ese cañonazo Es que tú él decías no que ahí lo puede estaba dejar Perea. ir. Tiene 2 o 3 años que quiere trascender a nivel mundial. Esta es la oportunidad. Tiene entrenador, tiene equipo, tiene todo el Ajax. Sí, pero la otra pregunta es, en este momento la pieza clave del América es Bryan, el jugador desequilibrante. Lo vimos ayer, de un trazo largo y se encara y se lleva 2 o 3 adversarios, pone asistencia, mete gol, vive un gran momento. Se debilitaría mucho el equipo en este momento. El gran trabajo que está haciendo Almada hasta el momento, ante rivales quizá no tan poderosos Ricardo, como otros. ¿no te ha gustado Perea lo que ha hecho? Sí me ha gustado, a Borja lo hemos visto, no lo hemos visto todavía, no ha podido, vamos a ver cómo se arma, pero se fue Valdés, se va ahora Bryan, se fue, bueno, Maximán ya ni lo contamos, ¿no? Entonces han venido otros jugadores que no se han adaptado, hasta ahora Veiga empieza a tomar vuelo. O sea, América siempre tomó previsiones, sobre todo por ese costado. Como porque director sabían deportivo que lo Bryan dejas se ir iba a o ir en cualquier convences momento. que no lo tienen que Por vender. 12 millones, Richard. Hay un proyecto ahí que no tengo la información. A mí me gustaría que se quedara. Si es mi jugador y está en mi equipo y el equipo está en primer lugar de la tabla, que no se vaya. Está en semifinales del Leagues Cup, pero no entiendo cómo está la parte financiera, ¿no? Y es otra estructura. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. En el caso de Cáceres, Dionisio, ¿pasa algo si se va? Sí, es un gran defensa. Es un gran Sí, defensa gran con defensa. toda la lista de Sí, errores sí, que pero tenemos. pero te voy a decir Contra una Toluca, cosa. contra Santos en liguillas, pero sí. te voy a decir una cosa. Una. Pero sí hay más piezas para reemplazarlo que el tema de Bryan. Vázquez y Juárez. Sí, Vázquez, Juárez, ahí puedes meter Israel. Reyes. a Reyes también. Entonces, por lo menos tienes, no estás tan descubierto por el sector de la izquierda, porque me hablan de Óscar Perea. Bueno, está bien, el otro día entró, metió su golecito, pero no lo hemos visto realmente cuál es el potencial y no podemos depender, debe decir Almada, de que un muchachito de 20 años contra alguien ya más sólido como es Bryan con 26, 27, dejarle la responsabilidad. Vámonos al por ese partido de sector ayer. la izquierda. Nada más el partido de ayer. Ajá. Sí, nada más el partido de ayer. Al América le llegaron mucho. Cota fue figura. Eso es normal en todos los Sí, partidos, normal. No, y yo fui el que lo defiendo eso. Para eso están. Las dos jugadas de gol que hace el América son de Bryan. Una asistencia a Veiga y el otro un golazo, ¿sí? Y le llegaron mucho al América. Entonces, sí se pierde en la ofensiva. Ahí lo estamos viendo. Entonces, sí sería una baja muy significativa por el trabajo con jóvenes que está haciendo el técnico. Sin duda. Pero para jugar con esos jóvenes mexicanos, Richard, necesitas piedras angulares. Cobijarlos. Y Bryan es una de esas piedras. Sin duda. Cáceres también. Cáceres No, y Cáceres Henry. no. Cáceres no es Henry angular. y Cota. Cáceres en el América es un tipo constantemente le ha jugado en contra del América. Con Uruguay maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Pregunta, ¿era seleccionado Cáceres antes de llegar a la América? Igual no. que- Su titularidad en la selección, bueno, su Ok. participación en selección se la ganó. ¿Por qué es tan disímil su participación en selección y en América? Para mí es un jugador importante, tiene velocidad, tiene fortaleza física y para mí es el líder de la defensa. Decide junto con mal y Israel. ejecuta mal muchas Se ha ocasiones. equivocado, por Sí. supuesto, como todos. A ver, Caballón, ¿pasa algo con Cáceres? ¿Con Cáceres y se va? Yo sí encuentro diferencias. Cáceres no me parece indispensable. Bryan sí. Bryan sí lo encuentro hoy insustituible. Insustituible. Perea Y llegó, ¡pum! Gol. No. Bueno, nada más un digo, gol, nada más un digo. gol contra 4 goles, 3 asistencias. Bueno, le ha jugado menos.
Totalmente, pero el tiempo que lleva Brian te ha demostrado. Cáceres ha tenido sus errores, sí es como el veterano, el seleccionado, el mundialista, el líder, pero me parece prescindible en el América. Sí encuentro a mexicanos que pueden tomar su lugar en la defensa central. Y acá tendría que entender también Cáceres, entendiendo que desde hace varios mercados está queriendo ir sobre todo a Europa, que va a ir al Celta, a pelear el descenso. Acá, si América logra, va a pelear algún título. Esa va a ser la diferencia también. Sí, O sea, tú no lo dejabas ir. Allá metido bajo la presión de que persignándose, Pero, de Diony, que el Es parte sueño, del buscar deporte. sueño de Europa, Es parte del sueño de deporte Europa. tener presión y no, de la vida. no, pero bueno, pero si tú estás en un lugar que te va a permitir pelear campeonatos, quédate donde vas a pelear necesariamente. campeonatos. Diony, cola de león o cabeza de ratón, no necesariamente. Y en América eres cabeza de león. En México, Cabeza de león, en sí. México. Es Europa, tío. Eso, Es Europa. pero es irse a un equipo que va a jugar es la liga, descenso. Diony, es la liga. Es descenso. Es la liga. Si fuera el Villarreal todavía te lo compro, pero el Celta de Vigo, por favor. Hay jugadores. Ricardo Peláez, ayer no sé cuándo dijo, nada te gusta, nada te Nada gusta. Todos los embona. días lo dice. Nada No, te ya embona, dile. me mataron en todos los programas, estuvieron hablando ahí de. Richard, buena, Richard. Sí. Algo dijo así. Que nada le embona. Nada te Pietra gusta. también lo dijo. Que a otros todo. Y a otros todo les embona. Ese es el Yo problema. creo que un jugador de fútbol tiene que valorar, por supuesto, el tema económico, por supuesto, porque es una carrera corta y aspiras a ganar más cada vez, pero también no la comodidad, el sentirte que puedes ganar, que puedes aspirar, el logro deportivo. No es zona ¿Hasta de dónde confort. el logro deportivo? ¿Hasta dónde en lo económico? Lo importante es ir a la par, en un equipo donde te traten bien, donde estés contento, donde estés consiguiendo cosas en lo individual y en lo colectivo, y en un equipo donde te paguen bien. Entonces hay que ponerlo en una balanza porque la carrera es muy corta. Ese Muy es mi corta. punto de vista. Profesor, sin Brian Rodríguez, América ya no va a ser campeón. La verdad que va a pelear, pero es un jugador importantísimo. Entonces, Tiene punch, tiene gol, tiene asistencia, pero la calidad de Brian, el sueño de Brian, el promotor de Brian, si tiene su oferta, lo van a vender. eso es lo que no tiene Dionisio, que el promotor es un agente transaccional que ve por su beneficio. Ahora la directiva tendrá que Mi compañero entiende eso y generar más. estrategias para ¿Me evitar ese entiende? tipo de Mi acciones compañero por parte entiende del de sobra todo eso. No, Pero para él ama a es la un América, pésimo ama a la representante América. porque se lo quiere llevar. No. Yo no dije pésimo representante. Es un dolor como representante. Qué Porque bueno. además, si esto lo hubiera hecho, Peores cosas decían de Scott si Boras, por esto ejemplo. lo hubiera hecho cuando no arrancara todavía el torneo mexicano, cuando faltaran un mes para arrancar el torneo mexicano, bueno, adelante. Pero cuando ya está el torneo mexicano, cuando Brian está demostrando que ser un diferencial, no puedo permitir que me vengan y desarmen el equipo. ¿Quién no lo puede permitir? ¿El América? Pues estás diciendo que ahora y ahora dices que sí se vaya al Ajax. ¿Quién? Yo no he ¿Tú? dicho que se vaya al Ajax. Ahora que venga una oferta directa que la acepte el América. No, yo estoy diciendo que no. Pero Porque si tú tienes una necesidad económica que la tiene el América y te ponen los 12 millones de dólares, sí parece una oferta irrechazable. está bien lo de Hay la que esperar a ver cuánto ofrecen. Una cosa por es la Cáceres. necesidad y otra que están hambrientos de dinero. Por eso digo. Y lo de hambrientos de dinero es peor que necesidad. Yo creo que el América fue preventivo. Yo creo que ya sabía el América que podía llegar a esta situación. Y ya por eso está Perea, por eso trajeron a Borja para Y a fortalecer Maximá en su momento. el frente de ataque, perdón. Y yo creo que el América ya se le esperaba. Y hablando del representante, brevemente, si a Brian no le gustara que su representante fuera así, de vocal, de público, ya lo habría mandado callar. El futbolista habla con el representante y le dice, ya, yo quiero estar acá. Toro Fernández Quiere fue lo decir que hizo. Brian se quiere ir. El Toro Porque Fernández, a Brian claro. le gusta, él hace su parte en la cancha y se luce. 4 goles, 3 asistencias en agosto. Quiere decir que a Brian le gusta que su representante sea Dicho de otra forma, el representante trabaja para el jugador, Claro. no para la institución. ¿verdad? Así es. Y Brian El Toro está feliz Fernández, con por esto. eso le dijo, a ver, hasta un lado. Ya me estás entorpeciendo más de la cuenta aquí con Cruz Azul. Así es. Bien, pausa y venimos con más. Con o sin Brian, América sigue siendo favorito. Pero Mario metería a Perea. O sea, Perea entró y hizo gol. Y tú a Violante, ¿no? Violante, ¿qué? Violante lo que lleva nada más. Con América, vea nada más. Mario Carrillo, 8 victorias, un empate,
0 derrotas. Almada, 7 victorias, 2 empates, 0 derrotas. 22 goles de Mario Carrillo, 19 de Almada y 6 en contra de Carrillo, 5 de Almada, 88% de efectividad de Mario Carrillo. ¿Se acordaba? ¿Te acordabas de este dato, Mario? Profesor verdad. Mario Carrillo. ¿Y me criticabas tú? En ese tiempo tú me criticabas. No, en ese tiempo me mataba. Y ahora resulta que no. Ahora resulta que le vas a la América en ese tiempo. Profesor Mario Carrillo, yo no lo mataba en esa época. Estuve en una conferencia de prensa en donde usted, en un atentado contra la libertad de expresión, corrió a todos los reporteros que había. ¿Y estabas tú ahí? Estaba yo ahí. Te prometo que no lo sabía. No fue el único. No lo sabía, pero no si fue lo el hubiera único. sabido, No te dejó entrar. también te corría, igual te corría. No fue el único. El Chelis también me corrió de un vestidor y el Tuca un día me regañó antes de que me hiciera, hace muchos años. Pero profesor Mario Carrillo. Pero qué raro. yo ¿no? nunca, ¿eh? Digo, qué raro. Nunca, hermano, nunca. Nunca tuvo el placer, dice, nunca tuvo la oportunidad. ¿Cómo no tuve la oportunidad? Profesor Mario Carrillo, Oye, y este qué arranque casualidad que todos hicimos lo mismo, ¿no? Contigo, digo, qué injusto, ¿no? No, pero mire, al final yo nunca lo tomo personal, son negocios. Nomás que yo soy rudo para el negocio. Profesor Mario Carrillo, ¿esto lo siente como un halago lo de Almada o lo siente como una amenaza No, contra su un honor. récord? Primero, un honor a la producción. No me gustó la fotografía, pero Almada es uno de los mejores técnicos que ha iniciado en los últimos años. Pero tú me da mejor. mucho gusto por él. ¿Tú iniciaste mejor? ¿Son hechos? Sí, Son sí, hechos. hace Son tiempo hechos. y es otro equipo y es otra cosa, pero Pero, por supuesto. Mario, quedaste campeón con el América. Sí. Eso es No, importante. y este récord fue la primera temporada 2002. nombre está en la historia. En la otra sí fue campeón y volvió a ser campeón, pero eso es otra cosa. Pero Tuvo un récord de 40 partidos sin perder. No, 33 nada más. partidos. Ser campeón en el América, no cualquiera. Igual tampoco me querías. Igual. Pero igual no tengo rencor. Es que mire, profesor. Pero sí hay que decirlo. Todos estos números vienen valiendo gorros y al final no eres campeón. Bueno, el señor fue campeón. Sí, por eso fue campeón, por eso también nos acordamos más del título que de los números, porque en la América del 82-83 rompió todos los récords con Reynoso, pero no fue campeón. Es un y orgullo. nadie se acuerda. Se acuerdan de la final al año siguiente, cuando vence a Guadalajara y es campeón. Que quedan eliminados contra Chivas. Sí, en la bronca. En la bronca que pesa Roberto, que se hace todo un escándalo, ¿no? En el Clásico No es Nacional. lo mismo ser campeón en un equipo como el América, o sea, es un orgullo ser campeón como jugador y como directivo, y lo digo con orgullo también. Claro, Richard, bien, bien. ¿Sí? ¿Por qué le das la mano si tú no eres americanista? Yo por eso soy americanista. Yo por eso soy americanista. Sí. ¿Quién fue? Ay, en el 2013 todo se derrumbó. Sí, Terrible. Terrible. Alejandro Castro que metió el pie, el cabezazo de Moisés Muñoz iba para afuera. ¿Y ahí cambiaste? Es otro tema, iba para afuera. Ahí fui muchos años americanista de Lo closet. sabes, Hasta el parte 2018. aguas afuera. Ya Fue fui el Iba para afuera. parteaguas de tu Ahora. interior Pero ¿sabes? manera de pensar de Cruz Azul. Ahí fue el parteaguas. Pero ¿sabes por qué pero, cambió? No, cambió en el 2018 y se lo agradece a Peláez porque Peláez estaba con Cruz Azul. Digan lo que quieran. La final 26 de mayo del 2013 es la final más emocionante de la historia. Sí, Richard. ¿Sí o no? Pero el cabezazo de Moisés Muñoz. Iba para afuera y la desvían. El cabezazo de Moisés Muñoz ni iba modo. para afuera. Es Pues, autogol de Alex Castro. Pero bueno. Televisa, que es especialista en novelas, te va a contar la historia de que el gol de Moisés Muñoz, pero el cabezazo iba para afuera. ¿Coincidimos? Entonces, autogol. Es autogol de Alejandro ¿Cuenta Castro. o no? Contó. Bueno, pero entonces- la historia correcta, y hay que contarla bien, es el cabezazo dicen, iba para afuera. es que el y VAR Alejandro Castro, autogol. la es que el desvió. VAR y el gol de- Corona la ve así. Después del Ni desvío. modo, pues es autogol. Autogol. Bien dicho. Pero Listo. la Autogol. que falla Autogol. el colombiano. Gutiérrez, Teófilo. Teófilo. La estrella en el poste sol. Increíble. Bien. Ahora, con todo respeto para el América. Ajá, con todo respeto. Con cuando todo dice alguien respeto. con todo respeto es porque no viene con respeto. Viene- Para el golpazo. América. Sí. ¿En el qué? El América. Ah, sí, es que el nada más entendí América la de terminación. Almada. Y a defensa de Mario, el América de Almada le ha ganado a puros equipos de media tabla para abajo. Ok, y ahí te Y va. preparé esto con la producción para que les Sí. quede claro antes Bien. de la siguiente dinámica. Bien. Vean en Liga MX a los que han vencido. Ok. Querétaro, 10º. Atlante, ahora mismo lo empataron, 13º. Ahí le sacó un Santos, 17º. San Luis, 18º. Fíjate, los rivales a los que le ha ganado el América. El mejor
Querétaro, 10º. Y luego de MLS en Leagues Cup, San Diego, 17º, Portland, 15º, Austin, 28 Bien. y Columbus, 29. Déjame esa gráfica nada más. Media tabla para abajo a ver, todos. Agradezco tu ejercicio, habla de tu profesionalismo. sí. Sin embargo, la ley de los vivos y los muertos aplica a partir de la fecha 10 porque no sabemos todavía estos equipos en su regularidad dónde van a terminar. Querétaro, una de las mejores versiones de Querétaro en la historia, venció a Tigres. No. ¿Venció a Tigres? Tigres no es parámetro hoy. Tigres no es parámetro hoy. Antes de Bucetich. Ya sabemos por dónde vas. Atlante a Cruz Azul. Querétaro venció a Tigres, cuarto finalista el torneo pasado. Equipo de liguilla, una de las nóminas más caras. Ya no es ese Tigres. Hoy, permíteme. Atlante. América empata contra Atlante, que venció al campeón Cruz Azul. Porque Hoy Atlante Cruz Azul usó cuadro alterno. hoy es un Atlante, uno de los equipos más complicados. Ya párate ahí porque lo que sigue... Espérame. Ya. Yo tengo respuesta para ver, todo, mis Santos. hermanos. Perdón por estar preparado. Santos, un equipo que tuvo que intervenir cotas 7 atajadas en el primer tiempo. América sí le mete 3. Chivas solo le mete 1, por ejemplo. Atlético de San Luis, otra vez las intervenciones defensivas. No fue un equipo fácil, ¿eh? Atlético de San Luis le gana. Juárez. Que resulta imposible ignorar después de la quinta jornada de la Apertura 2026. Pumas no se parece al equipo que llegó a la final el torneo pasado. Y el empate 1-1 frente a Necaxa en Ciudad Universitaria no solamente dejó 2 puntos en el camino, sino que volvió a poner sobre la mesa una pregunta mucho más incómoda. ¿Realmente era necesario romper tan rápido el proyecto que había llevado a Universidad hasta una final? Porque el problema de Pumas no parece ser únicamente el resultado, tampoco parece reducirse a una mala noche bajo la lluvia, y mucho menos puede explicarse solamente por la ausencia de un jugador. Lo que estamos viendo es un equipo que todavía no encuentra una identidad clara, un equipo que en casa tiene enormes dificultades para generar fútbol, que depende demasiado de momentos individuales y que, cuando el rival se repliega, parece quedarse sin respuestas. Y mientras todo esto sucede, del otro lado aparece Necaxa, un equipo que quizá no tenga los reflectores de los grandes, pero que después de 5 jornadas ha mostrado orden, personalidad y una idea mucho más reconocible. El empate puede parecer un resultado pequeño para Pumas, pero para Esteban Solari puede representar muchísimo más de lo que dice la tabla. De hecho, uno de los comentarios más fuertes dentro del análisis fue precisamente que este punto prácticamente le evita a Solari una situación todavía más complicada, porque una derrota frente a Necaxa en esas circunstancias y además en Ciudad Universitaria habría puesto una presión enorme sobre el entrenador. Pumas rescató el empate prácticamente al final, después de un partido en el que Necaxa tuvo momentos para aumentar la ventaja y en el que Keylor Navas volvió a demostrar por qué su presencia puede ser determinante, pero aquí aparece la primera contradicción. Anjum, empate que para el entrenador puede ser oxígeno, para el equipo y para la afición puede ser una señal de alarma. Y esa diferencia es fundamental para entender lo que está pasando, porque cuando un equipo que viene de jugar una final necesita celebrar un empate de último minuto en casa, algo no está funcionando como debería. No significa que la temporada esté perdida. No significa que Solari sea un mal entrenador y tampoco significa que Pumas no pueda reaccionar, pero sí significa que después de 5 jornadas ya existen suficientes señales para cuestionar el funcionamiento y las señales son claras.
Pumas tiene problemas para crear, tiene problemas para atacar espacios, tiene problemas para abrir bloques defensivos y tiene problemas para convertir la posesión en ocasiones verdaderamente peligrosas. Lo más preocupante es que esto sucede justamente en Ciudad Universitaria, donde un equipo como Pumas debería sentirse obligado a imponer condiciones. En lugar de eso, los rivales llegan, se acomodan, esperan, cierran los espacios y obligan a Universidad a buscar soluciones que hoy simplemente no está encontrando. Contra Necaxa se volvió a ver esa película. Durante buena parte del primer tiempo, Pumas fue incapaz de generar un volumen ofensivo convincente. Necaxa se acomodó con un bloque compacto, cerró líneas interiores y permitió que Pumas tuviera la pelota en zonas donde no podía hacer demasiado daño. El problema no era solamente tener jugadores abiertos. El problema era qué hacer después de recibir la pelota en esa zona, porque un sistema puede dibujarse perfectamente en una pizarra. Pero si los futbolistas no consiguen ejecutar las acciones finales, el esquema termina siendo irrelevante. Y eso es precisamente lo que está sucediendo con algunos jugadores de Pumas. Anuriel Antuna es uno de los ejemplos más claros. Tiene velocidad, tiene capacidad individual y tiene virtudes conocidas, pero si recibe abierto, encara, intenta centrar y la jugada termina sin peligro. Pumas pierde una oportunidad. Si no consigue llegar a línea de fondo, si no consigue hacer una diagonal efectiva, si no consigue encontrar al compañero en el momento correcto, el equipo queda prácticamente neutralizado por ese costado y esto conecta directamente con una de las pérdidas que más se han mencionado desde el inicio del torneo Jordan Carrillo, porque no se trata solamente de perder a un futbolista que tuvo buenos números o buenas actuaciones, se trata de perder a un jugador que representaba creatividad, desequilibrio y capacidad para cambiar una jugada. El torneo anterior, Carrillo fue señalado como uno de los mejores futbolistas de Universidad y como una pieza importante en el funcionamiento ofensivo. Ahora, Pumas tiene que buscar esa creatividad en otros jugadores y hasta este momento no la ha encontrado con la misma. Naturalidad también se ha mencionado a Angulo, otro elemento que había sido importante, y se han señalado cambios en las posiciones y en el funcionamiento de futbolistas como Carrasquilla y Vite. Todo esto provoca que el equipo parezca distinto. Y aquí debemos detenernos porque existe una discusión interesante sobre la comparación entre Esteban Solari y Efraín Juárez. Algunos analistas consideran que es demasiado pronto para exigirle a Solari que reproduzca inmediatamente lo que consiguió Juárez y tienen un punto válido. Efraín Juárez tampoco llegó y transformó a Pumas de un día para otro. Su primer torneo fue complicado, el equipo tuvo dificultades, hubo cambios importantes en la plantilla y el proyecto necesitó tiempo. Incluso se recordó que en aquella primera etapa todavía faltaban refuerzos y que el equipo no estaba completamente amado. Después, con la llegada de jugadores importantes, una pretemporada más completa y una estructura mucho más definida,
Pumas empezó a crecer y ese crecimiento terminó llevando al equipo hasta una final. Entonces, sí, hay argumentos para decir que Solari necesita tiempo, pero también existe otra realidad que no puede ignorarse a la vara. Ahora está mucho más alta. Cuando Efraín Juárez llegó, la expectativa era diferente. Pumas no venía de una final y la presión era mucho menor. Ahora la situación cambió. El equipo ya demostró que puede competir por cosas importantes y la afición no quiere regresar al punto de partida. Por eso, el debate no debería ser simplemente denle tiempo a Solari contra despidan a Solari. El verdadero debate es qué señales está mostrando el equipo y si esas señales permiten pensar que existe una evolución, porque una cosa es que los resultados todavía no lleguen y otra muy diferente es que no se vea una idea futbolística que permita pensar que los resultados llegarán. Y ahí es donde Pumas genera dudas. La cuestión tampoco es comparar cada movimiento de Solari con cada movimiento de Juárez. Cada entrenador tiene su propia idea, sus propios métodos y sus propios perfiles de jugadores. La comparación debe hacerse con inteligencia, pero hay algo que sí puede compararse a la capacidad del equipo para transmitir una identidad. Y en ese aspecto, Pumas todavía no convence. Hay momentos en los que parece un equipo sin la intensidad que caracterizó al conjunto anterior. Hay momentos en los que parece depender de una jugada aislada. Hay momentos en los que la pelota circula sin encontrar profundidad. Y cuando el partido se vuelve cerrado, el equipo no tiene suficientes mecanismos para romper el bloque rival. Esto se volvió especialmente evidente ante Necaxa. El equipo visitante entendió muy bien el partido. En el primer tiempo se protegió, cerró espacios y esperó. En la segunda mitad comenzó a salir más, encontró espacios y tuvo oportunidades para hacer todavía más daño. Incluso hubo una acción de Farabelli que, entre las condiciones del terreno y la ejecución, terminó sin convertirse en gol cuando parecía una ocasión clarísima. Además, Keylor Navas tuvo intervenciones fundamentales. Y aquí aparece otra pregunta. ¿Cuánto de este empate pertenece al funcionamiento de Pumas y cuánto pertenece a la capacidad individual de sus jugadores? Porque si el portero tiene que realizar varias atajadas providenciales para mantener a su equipo en el partido, es difícil hablar de un funcionamiento sólido. Keylor fue uno de los grandes protagonistas y su presencia puede darle a Pumas una seguridad que otros equipos no tienen. Pero un proyecto no puede depender permanentemente de que su portero salve situaciones claras. Eso puede funcionar en algunos partidos, pero no puede ser la estructura sobre la que se construya una temporada. El gol de Pumas, en cambio, mostró otra cosa, mostró la utilidad de tener un jugador como Memot. Quizá no sea un futbolista destinado a iniciar todos los partidos, quizá no sea la solución absoluta para el ataque, pero representa una herramienta distinta. Su capacidad aérea, su fuerza y su presencia dentro del área pueden cambiar un partido cerrado. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Entró, peleó una pelota, generó el segundo movimiento y terminó siendo parte fundamental de la acción que produjo el empate. Esa clase de recurso puede ser muy importante para un equipo que está teniendo problemas para generar fútbol elaborado.
cuando no puedes romper una defensa con combinaciones, necesitas otras alternativas. Un centro, una segunda jugada, una pelota dividida, un remate dentro del área. Memo te representa eso, pero otra vez aparece el problema estructural. Pumas no puede vivir únicamente de recursos individuales. Necesita construir un sistema que produzca oportunidades de manera constante. Y por ahora, eso no está sucediendo. El dato más incómodo es la producción ofensiva en casa. Se habló de apenas un gol en 3 partidos como local. Para un equipo con las aspiraciones de Pumas, eso es muy poco. No importa cuántos buenos jugadores tengas. Si en tu propio estadio no puedes producir goles, el problema es mucho más profundo que una mala racha, porque los rivales ya saben lo que tienen que hacer. Se repliegan, esperan, mantienen las líneas juntas y obligan a Pumas a demostrar que puede crear, y Pumas no lo está demostrando. Contra Querétaro ya había aparecido una situación parecida. Contra Necaxa volvió a repetirse. Eso significa que no estamos hablando de un accidente aislado. Estamos hablando de una tendencia, y cuando una tendencia aparece durante varias jornadas, el entrenador tiene que encontrar una solución. LA Solution. No necesariamente significa cambiar de formación. Puede significar cambiar alturas, movimientos, perfiles, posiciones, responsabilidades y mecanismos de presión. Pero algo debe cambiar, porque si el rival ya entiende cómo neutralizarte, estás obligado a presentar una respuesta. Pumas tiene que aprender a abrir equipos. Esa fue una de las conclusiones más fuertes del análisis. No basta con tener jugadores abiertos. Hay que generar superioridades. Hay que mover al rival. Hay que atacar el espacio que aparece después. De moverlo a Anjo Badra, hay que encontrar al mediocampista entre líneas. Hay que hacer que los extremos reciban con ventaja. Hay que conseguir que los laterales lleguen en el momento correcto. Y cuando el rival se cierre, hay que tener paciencia sin